Bueno, después del último vídeo que ha quedado un poco largo, vamos a hacerlo un poquito más corto para fijar las ideas. Tenemos un solenoide infinitamente largo, veis que nos dice que la longitud es mucho más grande que el radio y tiene n vueltas por unidad de longitud. Y nos dicen que la corriente no es constante, sino que varía en el tiempo como C por T. Y nos piden de nuevo, si colocamos un circuito, un alambre circular, como en el del dibujo o por dentro del dibujo, pues cuál será la corriente que atraviesa, ¿vale? Bien, yo voy a añadir una pregunta, que va a ser quién lo está creando y por qué, ¿vale? Pero eso lo respondemos luego. Bien, vamos a hacer una copia del dibujo, si os fijáis, tal como está el enunciado, la corriente viene por aquí, sale y luego se vuelve a enrollar, etcétera, ¿vale? Así que, como pintar en 3 dimensiones es un poco complicado, lo que vamos a hacer es simplemente asumir que tenemos este hilo saliendo por aquí, ¿vale? Y eso hasta el infinito, y de nuevo la corriente entra hacia adentro en este lado del papel. Como datos sabemos que la corriente no es constante, sino que es una constante por el tiempo, donde esta C pues, se medirá en amperios partido por segundo, y conocemos las dimensiones de todo el cilindro, que es esta longitud, más importante el número de vueltas por metro que tenemos, y conocemos el radio de este solenoide. Así que la pregunta es, ¿cuánto valdrá la corriente inducida? Muy bien, pues vamos a hacer el problema en 2 etapas. Primero, ¿qué pasa si tenemos un aro por aquí dentro, en el que R es más pequeño que R grande, o cogemos este aro por fuera, en el que R pues, es más grande que el radio del solenoide? En cualquier caso, como estamos calculando el flujo a través de circuitos cerrados, vamos a usar lo que aprendimos en el vídeo anterior. Vamos primero a elegir un sentido para el área, el vector área de ese circuito. Después aplicaremos la ley de Faraday. Calculamos cuánto es el flujo, su variación temporal. Y por último veremos si el resultado tiene sentido por consistencia usando la ley de Lenz. Como no nos piden nada de fuerzas ni torques, pues simplemente lo dejaremos ahí. Así que vamos allá. Empezamos por el punto 1 y es darle un sentido a la corriente. Fijaos que para eso viene bien tener una idea de qué sentido tiene el campo magnético. Fijaos que si yo tengo estas espiras que entran por detrás y salen por delante, si yo voy siguiendo con la mano derecha estos hilos, lo que veo es que tengo un campo magnético dirigido hacia abajo. Así que para mí, sentido positivo va a ser menos J, ¿vale? Voy a poner aquí unos ejes. Esto va a ser X, o podría ser R también, pero bueno, esto va a ser X y esto va a ser J. Así que para mí positivo va a ser hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que vaya paralelo al campo y bueno, tener ahí un signo más sencillo a la hora de calcular el flujo. Bien, vamos con la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice, calcula el flujo magnético, y esto es el producto escalar de B por diferencial de área extendido a toda la superficie de nuestro circuito. Bien, problema, conozco la superficie porque es una circunferencia de radio R, pero de momento no conozco el campo. Así que tengo que dar un paso atrás y antes de seguir necesito conocer ese campo. Ya lo hicimos en otro vídeo, pero nos viene bien repasarlo. Bien, cuando teníamos una espira, pues veíamos que el campo pues, tenía unas líneas que eran una cosa así, y luego ya en los bordes, pues esto se cerraba, etc. Cuando teníamos 2 espiras, pues teníamos una zona en la que las líneas parece que se estrangulaban antes de poder escaparse y curvarse. Y cuando teníamos infinitas espiras, como es este caso, pues lo que veíamos al final es que el campo fuera era 0 y el campo dentro, de depender, dependía solo de la distancia al borde, pero era paralelo al eje. Entonces, para explotar esa idea, usamos la ley de Ampère con un caminito imaginario que vaya en este sentido. Lo orientamos de esta manera para que bueno, tenga sentido con este campo y ahora aplicamos la ley de Ampère. Y la ley de Ampère nos decía la circulación del campo magnético a través de este rectángulo, que recordemos es esta integral cerrada, no tiene nada que ver con este flujo, ¿vale? Esto es una circulación y esto es un flujo. Bueno, pues será la integral en el tramo, vamos a ponerlo así, de la derecha, más todos los demás. Entonces fijaos que en el tramo de abajo B y diferencial de L son perpendiculares, en el de arriba también, así que el producto escalar sería 0, y fuera el campo es 0, así que también sería 0.
Así que todo esto es 0 y esto simplemente nos queda b por h, que es la altura que le hemos dado a este cuadradito. Bien, conocido eso, ya decimos, bueno, pues circulación es mu sub 0 por la corriente encerrada en el interior, no inducida, sino encerrada en el interior, como de esta pompa imaginaria que delimita ese cuadrado. Como el enunciado nos dice que tenemos n hilos por vuelta, perdón, por metro, pues tendremos n hilos por metro, en un cachito h pues tendremos n por h hilos, y cada uno de ellos lleva una corriente I. Así que despejamos y nos queda que el campo vale mu sub 0 n por I. Pero nuestra corriente no es cualquier cosa, sino que es una constante por el tiempo, como nos dice también el enunciado. Así que ya conocemos el campo, y con este campo ya podemos calcular el flujo. Por tanto, seguimos con la ley de Faraday, ahora ya sí. El flujo será B por diferencial de área. Fijaos que el campo que hemos obtenido es uniforme, ¿vale? No depende del tiempo, o sea, no depende del espacio, perdón, solo depende del tiempo. Por tanto, en todos los puntos de este área es constante, así que si yo tengo una integral en el que algo es constante en todo el intervalo de integración, pues lo puedo sacar de la integral, y igual que en el vídeo del otro día, pues esto nos queda B por área. Bien, este campo va como menos J, ¿vale? Porque eso lo hemos visto por la simetría del problema, ¿de acuerdo? Y por esto de la mano derecha. La A yo la he elegido en el sentido también menos J, así que el producto escalar es el producto de los módulos. Y esto será mu sub 0, n minúscula, c por t, y el área será el área de una circunferencia de radio r. Así que pi r cuadrado. Bien, ya tenemos nuestro flujo, ahora hacemos la derivada con respecto al tiempo. Al derivar esto, como es lineal con el tiempo, pues nos va a quedar una constante y luego el signo menos de la ley de Faraday. Así que mu sub 0 n por c por pi r cuadrado. Bien. ¿Qué significa este signo menos? Pues que si yo había dicho que positivo para el área era una cosa así, en el punto 1, pues lo que me está saliendo es que la fuerza electromotriz inducida pues va a ir en ese sentido. Es decir, si este arito tuviese resistencia, ¿vale? Pues tendría una corriente en este sentido. ¿Vale? Vamos a comprobar esto con la ley de Lenz. Tenemos un campo, fijaos, tenemos un flujo que aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el campo ha pasado de ser pequeño a tiempos pequeños a ser grande a tiempos grandes. Así que tenemos una cosa así. ¿Vale? El campo ha aumentado porque, como hemos visto antes, es proporcional al tiempo. Así que tenemos una variación de campo que es hacia abajo y, por tanto, una variación de flujo. ¿Qué es lo que hace el sistema? Induce una corriente que se opone a esta variación. Hemos pasado de aquí a aquí. ¿Vale? Esta diferencia es esto que estoy pintando aquí en rojo. Y ahora, ¿cómo consigo un campo hacia arriba? Pues con una corriente que, según la mano derecha, vaya así. Así que, de nuevo, recuperamos esta interpretación de este signo de la ley de Faraday. Bien, problema resuelto. ¿Qué pasa si estamos por fuera? Es decir, tenemos aquí nuestro solenoide y ahora estamos cogiendo un circuito con un radio R mayor que R mayúscula. Bueno, pues fijaos, cuando hacemos el flujo, estamos haciendo esta integral, pasan dos cosas. Vamos a hacer el dibujo en sección. Este solenoide visto en sección sería una cosa así. Y yo tengo campo aquí dentro, ¿vale? Un campo uniforme que hemos visto que su módulo es mu sub 0 n ct, ¿vale? Pero aquí fuera no tengo nada, aquí el campo es 0. Cuando yo cojo este caminito de radio R, por aquí fuera, bueno, pues yo solo estoy creando flujo en esta parte, porque aquí no hay campo y si no hay campo no hay flujo. Por tanto, esto será el campo por el área donde hay campo. ¿Vale? Así que tendremos mu sub 0 n c por t por pi r cuadrado. ¿Por qué r mayúscula y no r minúscula? Pues insisto, solo hasta este borde de radio r yo tengo campo y por tanto tengo flujo. Aquí fuera no hay flujo porque no hay nada, no hay campo. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos el cálculo sacamos que la fuerza electromotriz inducida será como la de antes, solo que ahora no depende de ese radio. Por tanto,
si uno fuese utilizando distintos caminitos. Cuando es muy pequeño, como R es muy pequeño, pues habrá poca corriente. Cuando R es grande habrá mucha corriente. Y luego aquí fuera, fijaos que es algo bastante curioso. Da igual lo grande que sea este circuito. Yo estoy creando en todos los casos la misma fuerza electromotriz inducida. Bien, como este vídeo ha sido corto, simplemente voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Quién ha creado esa fuerza electromotriz? ¿Vale? Si recordáis, la fuerza electromotriz en el fondo es como una especie de diferencia de potencial, ¿vale? Un delta de V. Y esto tiene que ver con los campos eléctricos. Entonces, ¿quién ha creado esa fuerza electromotriz? Bueno, pues vamos a entenderlo de otra manera. Vamos a escribir la ley de Faraday de esta manera. Vamos a tener un campo eléctrico que, insisto, este no viene de carga, sino que viene de la inducción, que va a crear una circulación. Esto es la FEM, ¿de acuerdo? La fuerza electromotriz inducida. Y luego, por otro lado, tenemos la derivada temporal del flujo, ¿vale? Así que lo que hemos visto es, de nuevo, hacemos un dibujo en sección. Yo tenía el solenoide, ¿vale? Con la corriente girando en este sentido, esa corriente que depende del tiempo, y lo que he hecho es crear un campo magnético en el interior. Cuando yo he elegido un cierto caminito arbitrario de radio R, ha aparecido una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Así que es como si yo tuviese un circuito, y cuando yo parto de aquí y doy la vuelta completa y vuelvo al mismo sitio, bueno, pues he acumulado una cierta diferencia de potencial. ¿De dónde viene? Pues en el caso eléctrico viene de la pila. En este caso, ¿de dónde viene? Pues viene de este campo inducido. Así que ya lo veréis el año que viene. Cuando tenemos esta simetría cilíndrica, lo que tenemos es un campo no conservativo, es decir, no viene de las cargas, no viene de un potencial, ¿vale? Un campo no conservativo que es radial. En este caso, así, ¿vale? Entonces, si yo tengo este campo y hago la circulación en un caminito circular de radio R, entonces la circulación del campo eléctrico será este campo no conservativo por 2πr. Si yo igualo esto a la fuerza electromotriz inducida que hemos calculado antes, que era mu sub 0 n por c por πr cuadrado, lo que me queda es que el campo no conservativo es mu sub 0 n por c por r partido por 2. Y si hago esto fuera, esto es para r menor que r mayúscula. Si hago esto para r mayor que r mayúscula, nos queda que el campo es mu sub 0 nc r cuadrado partido por 2r. Así que nos aparece un viejo amigo, y es un campo que es lineal con el tiempo, y luego, perdón, con el espacio, y luego decae como 1 partido por r. El 1 partido por r es la marca de la casa de la simetría cilíndrica, y esto tiene que ver con que ahora estamos induciendo un campo. Entonces, fijaos que esto nos recuerda un poquito al cilindro que teníamos un arro. La diferencia es que no tenemos ningún arro, ¿vale? Esto crea campos conservativos, y nosotros lo que vamos a ver es que un flujo que varía en el tiempo crea campos no conservativos. Y digo, esto es un poco avanzado, pero simplemente quiero que os quedéis con esa idea para el año que viene, de que todo esto de la FEM inducida tiene que ver con que se crean campos en el interior de ese sistema.